Bien, nos encontramos hoy en nuestro 53º encuentro de Lucas 16, versículos 1 al 18. ¿Qué enseñanzas nos deja la parábola del administrador infiel? ¿Son buenas o son malas las riquezas? El llamado al discipulado permite desdoblar lo espiritual de lo temporal. ¿La ley de Dios puede modificarse? Vemos que toda la enseñanza que contiene el capítulo 16 de Lucas, con excepción de algunas frases que provengan quizás de otras situaciones, está dedicada al tema de las riquezas, sea de modo de parábolas, de apotegmas o de discusiones con los fariseos. El argumento de la parábola es muy sencillo. Un empleador decide desprenderse del administrador infiel y a partir de ese despido, comienza a cavilar las formas que puede hacer más llevadera su vida futura. Y decide como última medida, antes de dejar su puesto, hacer favores fraudulentos con alguno de los deudores de su patrón. Esto es con la esperanza de obtener algún favor por parte de estos el día de mañana, ya sea para que los empleen o para que en futuras necesidades lo ayuden. Jesús toma pie de su narración para indicar que los hombres del mundo, en el trato que tienen entre sí, son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Que los hijos de la luz? ¿Para qué? Podemos preguntarnos. Respecto de las mismas realidades que los otros, la riqueza. No compara Jesús el uso que hacen los hombres mundanos de las riquezas con el uso que hacen los buenos con los bienes espirituales, sino lo que hacen unos y otros con los bienes temporales. Está enseñando cómo debe ser nuestra actitud hacia estos en forma general. Por eso dice que hay que obrar de tal modo para ganar amigos con el dinero injusto, para cuando llegue a faltar nos reciban en las moradas eternas. Enseña en definitiva que los bienes temporales hay que ponerlos al servicio de un bien mayor. No justifica la actitud del mal administrador que roba y defrauda, sino la astucia que usa de las cosas de este mundo para asegurar su propio futuro. En su caso, en su futuro meramente temporal, pero en el horizonte del bueno, este futuro debe ser la vida eterna. Jesús llama al administrador hijo del siglo, y esta expresión indica propiamente la duración de la vida. Por extensión, designa lo mundano. Los hijos del siglo son los que llevan la impronta del mundo y del tiempo, y por eso son como sus hijos, hechura de su imagen, como el Hijo es hechura del Padre. Son los hombres temporales, es decir, los que se conforman con los principios reinantes en el mundo y en el tiempo en que viven y se desentienden de su ordenación hacia la vida eterna. En contraposición a los hijos del tiempo, Jesús menciona a los hijos de la luz. Y Jesús habló mucho del tema de la luz, en forma particular en textos recogidos, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Así nos dice, mientras tengan luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. O ser hijos de la luz es ser hijo de Dios, que es luz. Crean en la luz para que sean hijos de la luz. Y asimismo Jesús mismo se denomina como luz, luz del mundo. San Pablo escribiría a los tesalonicenses: ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Y a los efesios les dice, en otro tiempo eran tinieblas y ahora luz en el Señor. Hijo de la luz significa entonces ser hijo de Dios en cuanto es luz. Por lo tanto, el hijo de la luz, al modo de Dios, debe iluminar y ser luminoso. La luz expresa la verdad, la sinceridad, la transparencia, la irradiación de calor, la bondad.
En cambio, no indica ingenuidad o bobería, como hace notar Jesús quejándose de los hijos del siglo tenebroso, que estos sean más sagaces que los hijos de la luz. Los hijos de la luz deben del mismo modo ser lúcidos, ser sinceros, pero también avispados e inteligentes para servirse de los bienes temporales en orden de la vida eterna. Lucas coloca a continuación dos apotegmas que bien pueden haber pronunciado Jesús a propósito de las conclusiones sacadas de esta misma parábola. Quizá los añadió para que no se confundiese el ingenio o la agudeza del infiel para recomendar el mal uso de los bienes materiales. Ante todo señala algo que va directamente en contra de la actitud de este personaje. El que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. El que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho. Si pues no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les confiará los bienes eternos? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará los que le pertenecen? El administrador infiel había actuado con una descarada actitud respecto de los bienes de su empleador. Fue la razón por la cual lo echaron, pues lo acusan de malgastar la hacienda y una vez despedido, antes de dejar su lugar, continúa defraudando. Jesús alaba la lúcida previsión e inmediatamente condena su infidelidad. Su pensamiento es que las riquezas de este mundo, es decir, todos los bienes temporales, son lo mínimo, lo que menos importa es también lo ajeno que se nos da prestado como administradores y no como dueños absolutos de ese bien. Debemos usarlos como si nosotros fuéramos Dios, como a quien deberá rendirse cuenta del uso que le demos. El modo que los usemos señalará si somos dignos y maduros de recibir los verdaderos bienes, lo que nos pertenecen porque han sido destinados a Dios para nosotros, siempre y cuando nos encontrásemos dignos de ellos. Quien pretende ser fiel a los principios fundamentales de su vida espiritual debe comenzar a respetar escrupulosamente los detalles de su propia vida espiritual. El segundo aforismo es muy conocido. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se entregará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El del Nuevo Testamento se usa con frecuencia el sentido de servir sin relación alguna con la esclavitud. Pero aquí está tomado en el sentido de un servicio total, de una entrega total, propio de quien se ve obligado a buscar no su propio interés, sino los de su amo. En efecto, a una entrega total se lo opone no solo contra otra entrega total, sino la dedicación parcial que se le dé. Si algo está completa y exclusivamente dedicado a una tarea, cualquier sustracción, cualquier distracción, por mínima que sea, arruina la plena dedicación. Solo se puede servir dos señores si a ambos se les sirve a media máquina, lo cual no es servir en sentido pleno. De ahí que cuando uno se presta a este doble juego se ve obligado a la postre a decidirse por uno o por otro. ¿Se entregará a Dios o se entregará a los bienes temporales? La aplicación del caso que hace Jesús se refiere al servir, es decir, trabajar para Dios y para el dinero como fuente de confianza. Jesús no dice que el que busca afanosamente la riqueza se sirva del dinero para sí mismo, sino que Él sirve al dinero. El codicioso, el avaro, el usurero, en definitiva, el adinerado injusto, como lo llama este Evangelio, no se sirve del dinero, sino que es esclavo del mismo. Y al servirle, lo personifica, lo endiosa, lo demoniza, porque al servir a alguien se lo reconoce como algo superior a uno. Y si el servicio es total,
se lo reconoce como Señor de uno, o sea, como Dios. Podremos personificar y endiosar a los bienes temporales, pero estos siempre serán una realidad irracional, lo que entendemos como una riqueza natural, el alimento, el vestido, los bienes, o artificial, el oro, los brillantes, los bienes exquisitos. Por tanto, al servir al dinero se sirve a quien usa el dinero para servirse de quienes viven de él. Siempre hay alguien detrás. El último, alguien que esté detrás de estos bienes temporales, será un Dios para este hombre. No hay que demonizar las riquezas, ni siquiera las riquezas artificiales. Del dinero uno puede servirse, puede usarlo bien, utilizando al servicio del bien común. Y el bien común está por encima del interés personal. Los ricos pueden ser magnificentes, hacedores de grandes cosas, repartir todos sus bienes y ganancias y dinero entre los que no tienen, pero estos no harán otra cosa que malgastarlo y volver a su inicio, a la pobreza. Habrá que ayudarlos en cuanto sea necesario, pero además de eso, el rico debe ayudar creando trabajo y siendo justo con el uso de esos bienes. No dignifica el recibir riqueza llovida del cielo, sino ganársela lícitamente. Lucas califica a los fariseos de la manera más gráfica posible: amigos de la plata. Eran pues amadores del dinero, expresión que vale para los tacaños, los codiciosos, los avaros, y estos se burlan de Cristo porque les resulta sencillamente ridículo pensar de ese modo. Jesús les parecía un necio, les parecía un hombre utópico, para algunos también un subversivo de la palabra divina. Para ellos la cuestión de la riqueza estaba fuera de duda, pero el problema es que ellos no podían ver ninguna oposición entre el afán de riqueza y el poder. Por otra parte, la respetabilidad, la santidad o la predicación divina se anteponen a esta forma de pensar. Pensaban, como más tarde lo harán los calvinistas, que la bendición económica era un signo de predilección y predestinación. Habían llevado al colmo de la devaluación de las promesas divinas. En ellas se simbolizaba con bienes materiales la realidad eterna. Por eso las palabras de Cristo sonarían como ridículas, como antijudías, porque parecían desdecir la provisión divina entendida a su modo. A ellos, pues, les dice el Señor, que Dios conoce sus corazones. Y cuando ellos aman, todo lo que ellos aman es abominable a los ojos de Dios. También les señala una verdad teológica de máxima importancia: la clausura de la antigua alianza y la instauración de la nueva. Esto en boca de Jesús tiene un valor excepcional. La ley y los profetas llegan hasta Juan. De ahí comienza a anunciarse la buena noticia del reino. Con Juan se cierra un ciclo antiguo, con Jesús se inicia uno nuevo porque no habla como un profeta antiguo. Las promesas divinas ya no están ligadas a imágenes temporales para que sean comprendidas por un pueblo temporal y carnal, sino que Jesús predica la verdad en toda su pureza y llama las cosas por su nombre. Ahora, en la predicación de la buena noticia, Dios promete la vida eterna no ya como un reino temporal. No habrá reino mesiánico ni paraísos temporales. La riqueza que Dios compromete dar al hombre fiel es la intimidad de Dios, su gozo sobrenatural y eterno. Por eso hay que entrar en este reino para vencerse a sí mismo, y por ello implica también una renuncia. No hay que hacer una revolución, sino darse vuelta, convertirse. Y esto se llama metanoia. Hasta nuestro próximo encuentro.